Dicen que la luz más brillante puede proyectar la sombra más oscura. Bienvenidos a otro episodio donde la oscuridad se hace presente. Hoy vamos a adentrarnos en una de las religiones más misteriosas, herméticas y contradictorias del mundo moderno, el mormonismo. Una fe que nació entre bosques y visiones celestiales, pero que pronto comenzó a arrastrar consigo sangre, secretos y un poder que se mantiene hasta hoy bajo un velo de silencio. Una religión que muchos ven como pacífica y familiar, pero que detrás de templos blancos y sonrisas bien ensayadas guarda una historia marcada por la violencia y aquel fanatismo, así como ese control absoluto y creencias que rozan lo paranormal. Quédate hasta el final de este video porque lo que vas a escuchar pocas veces se cuenta y mucho menos se acepta. Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hace más de 200 años, en un pequeño pueblo de Nueva York, un adolescente de apenas 14 años dijo haber tenido una experiencia que cambiaría su vida y la de millones de personas en este mundo. Joseph Smith, un joven campesino con escasa educación, afirmó haber sido testigo de lo imposible, una aparición divina. Según su relato, mientras oraba en medio del bosque, dos figuras gloriosas descendieron del cielo. Eran nada más y nada menos que Dios y Jesucristo. Le dijeron que no debía unirse a ninguna iglesia existente, porque todas estas estaban corrompidas. Esa experiencia sería conocida como la primera visión, pero eso solo fue el principio. Unos años después, en 1823, Smith dijo recibir la visita de un ser celestial, el ángel Moroni. Esta figura le reveló la existencia de unas planchas de oro enterradas en una colina cercana, que contenían la historia perdida de civilizaciones antiguas que vivieron aquí en América, pueblos que según él fueron visitados por el mismo Jesucristo después de aquella resurrección. El joven Smith tradujo estas planchas utilizando unas piedras mágicas conocidas como piedras videntes. El resultado fue el Libro del Mormón, un texto sagrado que según sus seguidores complementa la Biblia y revela la verdadera palabra de Dios. Todo esto ocurrió en una época peculiar. Fue el llamado Segundo Gran Despertar, un periodo en el que cientos de movimientos religiosos surgían en los Estados Unidos. Había profetas, visiones, sectas y un hambre espiritual que abría las puertas a todo tipo de creencias. Fue el caldo de cultivo perfecto para que las palabras de Joseph Smith calaran hondo en la mente de quienes buscaban una nueva verdad. Pero justo aquí es donde la historia da un giro más oscuro. ¿Fue Joseph Smith realmente un profeta tocado por la divinidad? ¿O fue un hábil manipulador que supo aprovechar el caos espiritual de su tiempo para fundar una religión que con el tiempo se convertiría en una estructura poderosa, cerrada y peligrosa? Lo que comenzó como una supuesta revelación divina, tal vez solo fue el primer paso hacia la creación de algo mucho más complejo, algo que con los años demostraría tener tanto de fe como de aquel fanatismo. Una fe celestial o un cóctel de ideas recicladas moldeadas al gusto de su fundador. La teología mormona, aunque a simple vista parece alineada con el cristianismo tradicional, esconde en sus entrañas una serie de creencias que pocos fuera del círculo saben, y muchos dentro prefieren no hablar. Para empezar, Dios, según el mormonismo, alguna vez fue un hombre. Así lo enseñó Joseph Smith en uno de sus discursos más famosos, conocido como The Kingfold Discourse. Dios, el Padre Celestial, fue una vez como nosotros, con cuerpo de carne y hueso, y ascendió a la divinidad, y nosotros, si somos fieles, también podemos llegar a ser dioses, tener nuestros propios mundos y reinos eternos. Y es en esa cosmovisión que incluso Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, ambos creados por Dios Padre y ambos con propuestas distintas para el plan de salvación. Uno eligió el libre albedrío y el otro el control total. Una enseñanza que ha generado controversia, incluso entre otras religiones cristianas, que consideran impensable semejante equiparación. Pero eso no es todo. En lo más profundo de esta doctrina existe una figura que casi nunca se menciona en la vida pública de todas las iglesias: la Madre Celestial. Sí, una esposa de Dios, un ser divino femenino que estaría al lado del Padre Celestial. Aunque algunos líderes mormones han reconocido su existencia, hablar de ella está prácticamente prohibido. Es un tema que se evita, como si mencionarla fuera romper un tabú ancestral, un secreto silencioso enterrado en los cielos. En casi todas las religiones, la figura femenina divina está presente de forma clara. Isis en Egipto, Lakshmi en el hinduismo y la Virgen María en el catolicismo. Pero en el mormonismo, la figura de la Madre Celestial existe, pero vive en las sombras. Y luego está la ropa interior sagrada, conocida como el garment del templo.
que es una vestimenta especial que los mormones fieles portan bajo su ropa diaria, después de realizar ciertos rituales en los templos. Se dice que ofrece protección espiritual e incluso física. Algunos creyentes afirman que los han salvado de accidentes, enfermedades y hasta ataques. Pero más allá de eso, es un símbolo de obediencia total, una marca que no se ve, pero que se siente y que representa un compromiso que va más allá de lo terrenal. Y aquí viene uno de los puntos más delicados y oscuros. Durante décadas, la iglesia mormona enseñó que las personas de piel oscura eran descendientes de una maldición, una doctrina basada en su interpretación de escrituras, como el libro de Abraham o el libro del Mormón, donde se menciona que el color de piel era una señal divina de castigo o desobediencia. Los hombres afrodescendientes no podían recibir el sacerdocio hasta 1978. Sí, escuchaste bien, hasta 1978. Hoy la iglesia ha intentado desvincular de esas enseñanzas, llamándola opiniones del pasado, pero lo cierto es que esa teología dejó huellas profundas en miles de personas y muchas aún recuerdan la discriminación disfrazada de doctrina. Entonces, ¿era esta una religión revelada desde el cielo o una construcción cuidadosamente diseñada por su líder, mezclando misticismo, poder y control? Creencias que elevan, tal vez sí, pero también creencias que encierran. Y ahí es donde el misterio se convierte en una duda y la duda en una obscuridad. La iglesia mormona, al igual que muchas otras religiones, se ampara en el privilegio clérigo-penitente, un principio que permite que las confesiones de los miembros permanezcan confidenciales. Sin embargo, este privilegio ha sido utilizado por algunos líderes para evitar el reporte de abusos a las autoridades competentes. Un caso alarmante ocurrió en 2020, cuando se presentó una demanda en Utah contra la iglesia, alegando que la confidencialidad de las confesiones permitió que un abusador continuara su comportamiento durante muchísimos años más sin enfrentar consecuencias legales. La iglesia argumentó que las confesiones son un acto sagrado, pero las víctimas insistieron en que este privilegio no debe ser un manto para cubrir delitos graves como el abuso sexual. Este silencio institucional no solo se limita a encubrir casos de abuso sexual, sino que también se extiende a la forma en que la iglesia maneja la disidencia. Las víctimas y aquellos que cuestionan el liderazgo mormón se enfrentan a una estructura de poder que prefiere mantener el silencio antes que abordar el sufrimiento de sus miembros. En 2019, el periodista Job Delin, exmiembro de la iglesia mormona y conocido por sus investigaciones sobre las prácticas y políticas mormonas, señaló cómo la iglesia sigue enfrentando un patrón de respuestas evasivas y falta de acción cuando se trata de casos de abuso o mala conducta. La jerarquía eclesiástica, al proteger su imagen, a menudo evita actuar en situaciones donde el abuso está involucrado. Así, lo que parece ser una religión basada en principios divinos se convierte en un manto de control, manipulación y en muchos casos de sufrimiento oculto. En la sombra de la fe mormona, aquellos que se atreven a hablar a menudo quedan atrapados en el silencio impuesto por aquellos que tienen el poder, pero el silencio no puede durar para siempre. Las víctimas están comenzando a alzar sus voces, a desafiar un sistema que las ha silenciado durante demasiado tiempo. Las páginas de la historia mormona no solo están marcadas por visiones celestiales y revelaciones divinas, sino también por episodios de violencia, conflictos armados y grupos secretos. Un aspecto oscuro, frecuentemente ocultado por la iglesia, es la relación entre las milicias mormonas y la violencia a lo largo de los años, que ha sido parte integral de su narrativa desde sus primeros días. En la década de 1830, cuando la comunidad mormona se encontraba en sus primeros años de existencia, Joseph Smith, el fundador de la iglesia, alentó la creación de milicias mormonas, principalmente como medida de defensa frente a los ataques que los mormones sufrían en varias ciudades del medio oeste de los Estados Unidos. La más conocida de estas milicias fue la Danit Band, un grupo paramilitar que operaba en el estado de Missouri, que se encargaba de proteger los intereses de la iglesia, pero también de hacer frente a los opositores y a los que consideraban enemigos de su causa. Los Danits fueron instruidos para actuar con brutalidad cuando fuera necesario, y la violencia contra los que se oponían a la iglesia era justificada como una defensa divina. Sin embargo, algunos informes históricos indican que estos grupos no dudaban en recurrir a la intimidación y aquel abuso hacia quienes consideraban traidores, e incluso se les vinculó con asesinatos extrajudiciales. Así como en el siglo XIX, las milicias mormonas luchaban por mantener su territorio y su fe a toda costa, hoy en día, algunas de las sectas mormonas fundamentalistas continúan en su lucha utilizando tácticas de violencia, control y amenazas para defender su forma de vida.
El legado de estas milicias, que en su momento se veían como guardianes de la iglesia, todavía se perciben como unidades cerradas y extremistas que siguen aplicando sus propias reglas fuera de la ley. La historia de la iglesia mormona está plagada de episodios que la mayoría prefiere olvidar o ignorar, pero la verdad sobre las milicias, la violencia y las sociedades secretas que se han formado en su nombre continúa siendo parte de un oscuro legado. Las mismas ideas de defensa, control y venganza siguen presentes en algunas ramas de la iglesia, haciendo que el ciclo de sufrimiento y violencia nunca termine del todo. ¿Es esta la iglesia de la paz que nos han vendido? ¿O un grupo dispuesto a todo por mantener el poder a cualquier costo? En el vasto relato de la iglesia mormona, junto con los relatos de visiones celestiales y revelaciones divinas, existe otro lado más oscuro y cuestionable, el de los fraudes, las manipulaciones y las estrategias empresariales utilizadas por Joseph Smith para consolidar su poder. Lo que comenzó como una nueva fe, rápidamente se transformó en un imperio religioso con intereses económicos y políticos. En 1837, Joseph Smith fundó el Kirtland Savings Society Bank, un banco que operaba en Ohio y que rápidamente se vio envuelto en escándalos financieros. La quiebra de este banco marcó uno de los episodios más oscuros de la historia temprana de los mormones. A pesar de que Joseph Smith había prometido que el banco traería prosperidad y estabilidad a los miembros de la iglesia, el fraude fue evidente. Smith y otros líderes de la iglesia habían vendido acciones en el banco a los mormones sin cumplir con las regulaciones financieras, y muchos de los miembros que invirtieron sus ahorros vieron cómo sus fondos se evaporaban de manera misteriosa. Cuando el banco colapsó, Smith y sus asociados se exiliaron rápidamente, dejando a los miembros de la iglesia sin respuesta ni justicia. Este fraude no solo afectó la economía de los mormones, sino que también afectó la confianza en su líder, quien pronto se vio obligado a huir para evitar las repercusiones legales. Una de las herramientas más controvertidas que Joseph Smith utilizó para ganar seguidores fue su piedra vidente, una piedra mágica que supuestamente le permitía traducir textos sagrados y recibir revelaciones divinas. En un principio, Smith usó estas piedras para encontrar tesoros ocultos, lo que fue visto como una forma de magia en su época. Sin embargo, al no poder probar sus afirmaciones sobre los tesoros escondidos, Smith cambió su estrategia y afirmó que la piedra vidente era la clave para traducir los anales del Mormón, textos que según él le fueron dictados por el ángel Moroni. Al usar las piedras videntes, Smith afirmaba que podía leer las palabras de los antiguos profetas que habrían escrito los textos sagrados sobre la placa de oro, pero la forma en que se presentaron estas revelaciones fue para muchos un acto de manipulación. Las palabras que Joseph Smith dictaba a aquellos seguidores eran traducidas de forma cuestionable y no podían ser verificadas por nadie más que los que estaban cerca de él. De este modo, la piedra vidente no solo era una herramienta de mágica revelación, sino una forma de controlar y moldear la narrativa religiosa a su favor. A lo largo de este episodio, hemos descifrado las capas más oscuras de una fe que, bajo su fachada de salvación y esperanza, ha mantenido en sombra secretos perturbadores, manipulaciones y un control absoluto sobre sus fieles. Pero más allá de los escándalos y las doctrinas cuestionables, hay algo aún más inquietante: el poder que ejerce una doctrina cuando se presenta como la única verdad y los que la siguen son enseñados a no cuestionarla. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto una creencia puede moldear tu vida, tus decisiones y tu visión del mundo? Y más importante aún, ¿cuánto control puede ejercer una doctrina que se disfraza de salvación? La historia de los mormones, como tantas otras, nos invitan a reflexionar sobre el poder de las instituciones religiosas y la manipulación que a menudo se oculta bajo el nombre de la fe. En la superficie, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proyecta una imagen de comunidad, amor y salvación. Sin embargo, bajo esta fachada se ocultan sombras profundas de abuso, manipulación y control, un silencio institucional que ha perdurado durante muchos años, protegiendo a aquellos que están en el poder, mientras sus víctimas quedan atrapadas en un ciclo de sufrimiento y miedo. En los últimos años, varias víctimas han denunciado casos de abuso sexual dentro de la Iglesia mormona, acusando a sus líderes de encubrir estos crímenes. En 2021, un informe reveló que en el estado de Utah, una serie de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia mormona
Mormona habían sido ignorados o, peor aún, silenciados por los líderes locales. En lugar de notificar a las autoridades, estos abusos se manejaron dentro de la iglesia. Con el objetivo de proteger la reputación de la institución, las víctimas se vieron obligadas a enfrentar a sus agresores sin ningún tipo de apoyo, mientras que los líderes de la iglesia buscaban mantener la apariencia de una comunidad perfecta. Un caso particularmente impactante involucra a un hombre de Utah que fue abusado por su líder de la iglesia cuando tenía apenas 12 años. Este hombre, en su testimonio, reveló que cuando acudió a su obispo para denunciar el abuso, el clérigo lo instó a perdonar a su agresor y a mantener en silencio, ya que cualquier comentario podría poner en peligro la imagen de la iglesia. A lo largo de los años, este patrón de encubrimiento fue señalado por varios miembros de la propia comunidad, quienes sentían que sus denuncias eran sistemáticamente desestimadas por la jerarquía mormona. Quizás uno de los casos más notorios de abuso dentro de la iglesia mormona ocurrió con Warren Jeffs, líder de la secta polígama conocida como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una escisión de la iglesia principal. Jeff fue condenado por abuso sexual infantil en 2011, después de que se descubriera que había forzado a niñas menores de edad a casarse con él. Aunque no es un líder oficial de la iglesia mormona, Jeff representó la manifestación más extrema de las enseñanzas polígamas que nacieron de la doctrina original de la iglesia, lo que pone de manifiesto el oscuro legado de la poligamia dentro de la comunidad mormona. El caso de Jeff fue un recordatorio de cómo los líderes mormones pueden explotar su poder para manipular a sus seguidores, incluidos los niños y las mujeres, en nombre de una revelación divina. Ni una, ni dos, ni tres. Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llegó a tener más de 40 esposas. Así lo reconoció y la propia iglesia en sus ensayos oficiales. Entre esas uniones figuran mujeres que ya estaban casadas con otros hombres y otras que eran considerablemente jóvenes. Una de las más mencionadas en estos registros históricos es Helen Mar Kimball, quien, según se documenta, tenía alrededor de 14 años cuando se le propuso un matrimonio eterno con el profeta. Ella era hija de un líder prominente dentro del movimiento, y algunos relatos sugieren que el matrimonio fue presentado como una bendición espiritual para toda la familia. Smith aseguró haber recibido una revelación divina sobre el matrimonio plural. Según sus palabras, un ángel se le apareció armado con una espada flamígera y le advirtió que debía aceptar esta práctica o sufrir las consecuencias. Una visión que para sus seguidores más devotos era prueba de obediencia a la voluntad celestial, pero para otros una revelación oportuna que le permitió legitimar algo que ya venía practicando en secreto. Su esposa oficial, Eva Smith, fue una figura central en este conflicto. Diversos relatos de la época narran cómo la poligamia fue para ella una fuente de profundo dolor. En cartas privadas y testimonios recogidos posteriormente, se habla de su confusión, sus momentos de rechazo e incluso sus esfuerzos por frenar esta práctica, que se extendía entre los líderes de la iglesia como fuego en leña seca. En 1890, década después de la muerte de Smith, la iglesia mormona oficial anunció el fin de la poligamia mediante un manifiesto bajo presión del gobierno de Estados Unidos. Desde entonces, rechaza y excomulga a quienes insisten en mantener esta práctica. Sin embargo, algunos grupos disidentes, conocidos como mormones fundamentalistas, continúan practicando el matrimonio plural en comunidades alejadas, lugares donde lejos del ojo público se mantienen costumbres que ellos consideran parte de la doctrina original revelada por el profeta. Estas comunidades se ubican principalmente en regiones de Utah, Arizona, México y Canadá. Operan al margen de la iglesia oficial y de la ley y han sido objeto de múltiples investigaciones a lo largo de los años. En muchos casos, se han documentado entornos de fuerte control comunitario, restricciones a la libertad individual y estructuras jerárquicas rígidas. Hoy hemos tocado solo una parte de este complejo y perturbador legado, pero hay mucho más por descubrir, mucho más que aún está por salir a la luz, y este es solo el principio de nuestro viaje por los rincones más oscuros de aquellas creencias y aquellas instituciones que en muchos casos no nos cuentan toda la verdad. Si te ha fascinado este episodio, no olvides seguir el podcast, comentar tu opinión y compartirlo con quienes buscan una mirada más profunda, más allá de las versiones oficiales. Aquí también te dejamos un episodio anterior sobre los secretos oscuros de los testigos de Jehová. Te invitamos a que lo escuches y prepárate, porque lo que estás por escuchar te hará cuestionar todo lo que sabes sobre las sombras que nos rodean. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.